buenas noches, señoras y señores. Entre todas las grandes batallas que han decidido el curso de la historia, la de Stalingrado, sin duda, figura en lugar preeminente. Considerada como el momento en que cambió la Segunda Guerra Mundial, este mes de febrero se cumplen 75 años de su final. Una batalla increíblemente sangrienta en la que, entre el bando del eje y los soviéticos, se produjeron unos 2 millones de bajas. Pero no se trata tan solo de números. La batalla de Stalingrado fue una de las más atroces, si no la que más, de entre todas las batallas de la Segunda Guerra Mundial, por la crudeza de los combates en la ciudad que llevaba el nombre de Stalin. Y fue así. En el verano de 1942, Adolf Hitler, sabedor de que el ejército alemán no podía reemprender la ofensiva en los 3 ejes, norte, centro y sur, del año anterior, decidió que debía de ser el Grupo de Ejército Sur a quien se encomendara la tarea de derrotar definitivamente al Ejército Rojo, tomando los campos petrolíferos soviéticos en el Cáucaso, casi tan necesarios para la economía soviética como para la del Reich. El 90% de la producción de crudo soviética procedía de allí, lo que obligaría a la URSS a retirarse de la guerra. La ofensiva alemana en dirección al Cáucaso empezó en junio de 1942, tras aplastar un ataque preventivo soviético en Yarkov el anterior mes de mayo, dirigido por el mariscal Timochenko, poniendo fuera de combate a 250.000 soldados del Ejército Rojo y a unos 1.200 tanques. El Plan Azul, nombre de la ofensiva que comenzó el 28 de junio, no podía iniciarse bajo mejores auspicios. Los alemanes se encaminaron hacia el Don y ganaron terrenos con la misma facilidad que el verano anterior. Para alcanzar su objetivo, Hitler dividió sus ejércitos en 2 grandes fuerzas: el Grupo A, que debía conquistar el Cáucaso, y el Grupo de Ejércitos B, que debía cubrir el flanco de dicha ofensiva, fijando el ancla al norte y al este, sobre el Volga, junto a una ciudad llamada Stalingrado, que en principio no figuraba como un objetivo particularmente importante en los planes germanos. Mientras el primer ejército Panzer, bajo el mando de von Kleist, se internaba en pos de su objetivo petrolífero, acercándose a las costas del Mar Caspio, en el umbral mismo de Asia. El sexto ejército de von Paulus y el cuarto ejército Panzer del general Hoth se lanzaron contra Stalingrado a finales de agosto. Paulus, buen general de Estado Mayor, pero poco apto para la dirección de tropas sobre el terreno, equivocó la táctica al introducir los carros de combate en las calles de la ciudad y al ordenar su bombardeo, con lo que, al reducir la urbe a un inmenso montón de ruinas, facilitó la tarea de los defensores. Aunque durante los meses siguientes el ejército alemán alcanzó el Volga y llegó a poseer 4/5 partes de Stalingrado, las tropas del general Zhukov resistieron, contra todo pronóstico, hasta que los soviéticos fueron capaces de contraatacar y rodear la ciudad, destruyendo a los ejércitos rumanos e italianos que guardaban los flancos del sexto ejército y encerrando en ella a los alemanes, que pasaron de ser sitiadores a ser sitiados, a fines de noviembre de 1942. En torno a 250.000 de soldados alemanes serían encerrados en el conocido como Der Kessel, la caldera de Stalingrado. Tras un fallido intento de von Manstein de rescatar a la guarnición de la Bolsa y después de una resistencia de casi 2 meses y medio en condiciones desesperadas de hambre, frío y carencia de munición, el sexto ejército terminaría sucumbiendo al cerco soviético el 2 de febrero de 1943. De los 90.000 soldados alemanes que se rindieron, apenas 6.000 regresarían a su patria 13 años más tarde. Solo 6.000. Y para hablar de esta batalla tenemos esta noche con nosotros a un verdadero experto, a una eminencia de este periodo histórico como es don Luis Togores, profesor del CEU. Don Luis, muy buenas noches. Don Fernando, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí, señor. Bueno, empecemos por el principio. La batalla de Stalingrado fue una batalla decisiva en el curso de la Segunda Guerra Mundial. No fue la primera derrota alemana, puesto que esta se había producido el invierno anterior ante Moscú en diciembre de 1941, pero sí fue la batalla a partir de la cual los alemanes ya no terminarían de recuperarse nunca, ¿no?, de esa derrota. Sí, en Stalingrado ya se vio, porque Moscú, digamos, podía haber sido una derrota que podía haberse convertido más tarde en una victoria. Sin embargo, en Stalingrado yo creo que ya incluso la misma Alemania o sectores de Alemania se dan cuenta de que el fuelle del ejército alemán, las famosas 200 divisiones que hablaba de Hitler, ya no dan más de sí. Probablemente la tragedia de la Wehrmacht es que era un ejército tan bueno que incluso estando derrotado logró aguantar hasta el año 45, cuando realmente Alemania probablemente debería haber firmado la paz en el frente ruso, precisamente en Stalingrado, porque fue, digamos, la demostración práctica en ese combate que casi dura medio año de que el ejército alemán ya era incapaz de llegar más lejos.
Coincidía además con otras derrotas como la del Alamein en el norte de África prácticamente al mismo tiempo, en el mes de noviembre del 42, y también incluso la derrota japonesa por las mismas fechas en Guadalcanal. Es decir, que parece que todo se conjura contra el eje en el lapso de tiempo de 2-3 meses, y además, bueno, también los desembarcos en el norte de África en noviembre del 42 de los aliados. Sí, pero tú sabes que el Alamein era una división, al final era el Africa Corps, que era una división pequeña, y era una derrota importante, casi más moral que otra cosa, pero solamente de una división, mientras que en el caso de Stalingrado es todo el sexto cuerpo de ejército, es decir, una masa enorme de hombres que, como muy bien decía el documental, de los 90.000, de los casi 400.000 que combaten, solo sobreviven 90 y 6.000 al final del cautiverio, es decir, que fue realmente una catástrofe no solamente militar, sino también demográfica dentro del punto de vista militar. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, este es un tema muy, en fin, que daría mucho juego, ¿no? Da mucho para hablar. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos los generales alemanes, prácticamente todos, echaron la culpa a Hitler de absolutamente todo, ¿no? Ellos hubieran ganado la guerra probablemente si no hubiera sido Hitler el que estuviera al frente. En fin, ellos nunca se equivocaron. En cambio, Hitler parecía que se había equivocado en todas sus decisiones. Evidentemente esto no es así, pero es que además en la campaña del verano de 1942, precisamente fue Hitler el que tuvo razón frente a sus generales, cuando estos con anterioridad habían propuesto Moscú como el objetivo principal, mientras que Hitler se dio cuenta de que el objetivo estaba en el sur y eran los campos petrolíferos de Bakú, de Grozny, de Maikop. De hecho, había habido una conferencia soviética en noviembre de 1941 del alto mando, donde Timoshenko había dicho que los alemanes se habían equivocado atacando Moscú y que el verdadero corazón de Rusia estaba en esa zona del Cáucaso que producía el 90% del petróleo soviético, ¿no? Bueno, vamos a ver, el haber tomado Moscú, que es de hecho cuando van los españoles que piensan que van a enviar al sector de Moscú, hubiese sido una victoria, digamos, moral y que probablemente hubiese doblegado al imperio ruso, de Stalin. Pero también sabemos que Napoleón, cuando tomó Moscú, no doblegó a los zares. Es decir, que era más era una cosa más moral que real. Sí es cierto que la clave estaba en el Cáucaso, porque además el Cáucaso estaba todo, no solamente el petróleo, sino estaba todo el grano, es decir, toda la zona cerealera que alimentaba a los rusos. Recordar esa frase de nuestros toledanos del siglo XIX de una cosecha buena es lluvia y sol y guerra en Sebastopol, ¿no? Era el granero ruso, y además, si hubiese salido bien lo del Alamein, probablemente se hubiese podido unir a través del canal de Suez el sur del frente ruso con las unidades alemanas e italianas del norte de África. Bueno, yo creo que sí. El pensamiento táctico de Hitler era acertado, era mucho más acertado que San Petersburgo y que Moscú, ¿no? Además, climáticamente era una zona mucho mejor para hacer la guerra, y donde las divisiones alemanas podrían haberse movido en las llanuras con mucha más suerte y mucha más habilidad que en un sitio a 40 grados bajo cero. Y además era donde Alemania tenía previsto, los planes alemanes tenían previsto situar el granero que iba a alimentar a los ocupantes de Rusia, incluso a la propia Europa, ¿no? Pero una parte de la culpa, yo creo que una parte esencial de la culpa la tuvo Paulus, ¿no? La tuvo von Paulus, primero con aquella demora en la toma de Voronezh, ¿no? Donde Hitler posteriormente lamentaría los retrasos de las malditas 48 horas, diría, de Voronezh. Y luego porque la táctica la equivocó, metiendo los tanques en la ciudad, ordenando el bombardeo de la ciudad, que quedó pues en ruinas y dispuesta para ser defendida de una forma mucho más efectiva por los soviéticos, por las tropas de Zhukov, ¿no? Hombre, la Blitzkrieg alemana precisamente lo que decía es que no se tomaban las ciudades. Las ciudades se embolsaban, se sitiaban como si fuese la Edad Media, esperando a que el castillo se rindiese solo a fuerza de falta de alimentos y de vituallas. Es decir, yo creo que ahí los alemanes tuvieron varios errores. Por ejemplo, un error, dado que somos españoles, fue no haber enviado ya la División Azul. La División Azul es donde hubiese tenido que actuar en un clima cálido, donde soldados andaluces, sevillanos, de Toledo y catalanes hubiesen estado en su salsa. De hecho, sabes que hubo incluso un avión con oficiales que fueron a ver el frente ucraniano. Y luego también hay otro error, es decir, aparte de no ampliar la Blitzkrieg, es que no buscaron la ayuda del sector de población ucraniana, que hubiese sido, vamos a ver, realmente imparable. Es decir, las tropas alemanas movilizando a los ucranianos que eran antiestalinistas, incluso antirrusos. Bueno, realmente se hubiese podido tomar. Yo creo que allí hay un cúmulo de errores, pero sí Hitler sí estaba acertado en que de los tres frentes era el adecuado para haber dado la batalla final que hubiese rendido a la Unión Soviética. Cuando se produjo el ataque soviético, el contraataque el 19 de noviembre, que, en fin, culmina el 22 con el cerco en Kalach, Hitler, que ya de por sí tenía poca tendencia a ordenar retiradas, sin embargo se ve
a partir de las disputas que hay en el seno del Estado Mayor, se ve reforzado en su opinión por Goering, ¿no? Goering le promete, debido a experiencias sucedidas anteriormente en aquella misma primavera del 42, le promete que puede mantener abastecido al Sexto Ejército, que necesitaría unas 500.000 toneladas diarias como mínimo, y claro, Hitler se ve, como decíamos, reforzado en su opinión para no permitir la salida del Sexto Ejército. Por otra parte, tampoco olvidemos que tenemos todo el primer ejército Panzer de von Kleist en el Cáucaso, y que si cae Stalingrado, si no resiste Stalingrado, se hubiera producido una bolsa del doble tamaño que la de Stalingrado, y un mayor número de tropas hubieran quedado embolsadas, ¿no? Bueno, yo creo que hay un problema que es quizá uno de los grandes defectos del Tercer Reich, y que además los españoles lo tenemos muy claro a través de la documentación de Serrano Suña, etcétera, es el pecado de orgullo. Los alemanes estaban autoconvencidos de que realmente eran invencibles, imparables, y Goering, de hecho, bueno, ya había dicho, pero tú lo sabes, que iba a poner de rodilla a Inglaterra a través de sus ataques aéreos, y no lo logró, y aquí volvió a tener el mismo error. Es decir, la máquina de la Luftwaffe era una máquina maravillosa, muy bien engrasada, pero no era infinita e invencible. Y otra vez Goering por segunda vez se equivoca, y además con unas consecuencias. Es decir, que yo creo que ahí hay un cúmulo de errores, pero donde quizá hay un exceso de autoconfianza alemana, probablemente justificada con las victorias anteriores, pero es que los rusos eran muchos rusos. Ahí va precisamente, don Luis. No podemos menospreciar ni pasar por alto la resistencia soviética. Fue una resistencia indudablemente durísima, heroica, en la ciudad, defendiendo las ruinas, defendiendo espacios de decenas de metros junto a las orillas del Volga. El 62 ejército de Chuikov se comportó de una manera ciertamente encomiable desde el punto de vista de la resistencia humana y desde el punto de vista militar, ¿no? Y dejó todo preparado para el posterior contraataque soviético, que no obstante, y con la importancia que tuvo, fue parte de un dispositivo que en su máxima dimensión falló, porque estaba previsto embolsar incluso al grupo de ejércitos centro, la operación original. Sí, ¿no? Pero fue un éxito. Vamos a ver, los rusos, yo creo que el problema que tienen es que cosas que otro ejército, digamos, mejor mandado, hubiese hecho con mucha menos sangre, ellos lo hacían con generales que eran verdaderos carniceros, porque digamos que el material humano, los soldados, los podían sacrificar, digamos, a un coste muy bajo. Pero sí lo tenemos claro, y eso, bueno, aquí además los españoles, precisamente es un tema que hemos estudiado bastante. Es decir, vamos a ver, la Segunda Guerra Mundial se pierde y se gana en el frente ruso. Es decir, esto que vemos los americanos, salvar al soldado Ryan, estas cosas están muy bien, pero vamos a ver, si los rusos no llegan a poner de rodillas al ejército alemán a partir de Stalingrado, realmente hoy día toda Europa desfilaría al paso de la oca, y probablemente Hitler habría muerto en la cama, porque evidentemente los ingleses y el soldado Ryan nunca hubiese desembarcado en Normandía, porque ahí son el espíritu de Stalingrado, de la batalla de Kursk, la defensa de Leningrado, lo que hace que realmente ese ejército alemán, que es invencible pero no inagotable, sea al final derrotado en el frente ruso. Tendremos ocasión de hablar de eso, no tenga ninguna duda, don Luis. Pues muchísimas gracias por su presencia esta noche aquí. Contamos con usted próximamente para hablar precisamente de estas cosas. Don Fernando. Y esta fue la batalla de Stalingrado, la batalla más dura de la Segunda Guerra Mundial, la batalla más dura probablemente de la historia de la humanidad. Contamos con todos ustedes para una nueva entrega de Tiempos Modernos. Hasta mañana, si Dios quiere.